Como le dije en la parte anterior, hoy arranca la primaria del panameñismo poniendo a los 4 partidos simultáneamente en primarias, con fechas diferentes. Yo creo que Sari tiene por ahí las fechas. El Partido Panameñista arranca primarias hoy, lunes 22, para terminar el proceso electoral el 23 de julio. Es el último partido de los 4 grandes que van a primarias presidenciales de todas las propuestas. Y hoy, con una intensiva actividad, se lanzan más de 1000 candidatos a nivel nacional de ese partido a buscar el apoyo de la membresía del partido y de paso llevando las propuestas que impulsarán al resto del país. Se une esa a la campaña de RM que culmina el 4 de junio, ¿no? Correcto. Sí, 4 de junio, con las elecciones presidenciales, porque la propuesta del resto de los diputados, alcaldes y representantes se hará en otro proceso. El 2 de julio. El 2 de julio. Entonces, es importante tener esto, porque también en el medio de esto está la campaña del PRD, que el 11 de junio es su proceso electoral. Y está la campaña de Cambio Democrático, que concita atención, expectativa, porque la pelea es más pareja. En los otros colectivos uno puede asumir, y puede que se equivoque, pero usted puede asumir, por ejemplo, en el Partido Panameñista solo hay un candidato, quiere decir que el candidato presidencial que postulará al Partido Panameñista tiene el panorama más claro. Sí. Igual que en RM, también el panorama está claro. En el Partido PRD, los análisis cualitativos que hemos hecho por la movilización que se está haciendo, le dan la victoria a Gabriel Carrizo. Ahora, puede darse una sorpresa. Uno no sabe qué pasa. Voto castigo. Hasta que, pero no veo sorpresas allí. Aquí, en el escenario de Cambio Democrático se está produciendo una polarización entre ellos dos, pero también se está poniendo en una polarización entre los que apoyan la candidatura de Rómulo Rux y aprovechan cualquier ocasión, cualquiera. Es más, cuando usted mire esta norma de objetividad, el jueves pasado le explicamos a ustedes qué significaba todos los desembolsos que se estaban haciendo. Y usted leía en todo lo que estaba leyendo, no había una sola prueba, ni una. Cualquier abogado penalista se lo puede decir con mayor claridad que yo. Una prueba que dijera el mal uso de los fondos. Lo que había era una interpretación. Y hoy continúa la campaña, porque no hay la menor duda que el periódico La Prensa, uno de los periódicos, por ejemplo, en la campaña de Cambio Democrático va Rómulo Rux. Tiene su línea. Si usted sabe quitarle el prejuicio a esa información, puede usar la información. Puede usar la información. Si usted mira la movilización que se está haciendo en el país, usted se da cuenta, incluso desde el acto de iniciación de esta campaña, hace un par de semanas, el acto de iniciación de esta semana, de esta campaña, arrancó con 2 actos, uno en Capira y otro en Santa Ana. Ponga los 2 actos ahí en pantalla y usted verá las diferencias. Indudablemente que el acto de Capira fue enormemente superior en contenido, en población. Lo de Santa Ana me pareció una improvisación, como que no estaba preparado para. Bueno, pero es que así manejó también la campaña del 2019, por lo cual no nos extrañaría cómo perdió esos escasos 2 puntos a la presidencia de la República. Algo que hay que destacar también y hay que estar observando, ingeniero, es que los únicos 2 partidos que van a ir a primarias en todas las posiciones son el PRD y el panameñismo, mientras que Realizando Metas y Cambio Democrático irán primero a primarias presidenciales. A esto también tenemos que sumarle, ingeniero, esa disputa por la alcaldía más importante del país, en donde el panameñismo, con la renuncia de Elías Vigil, ya tiene claro que su candidato va a ser el representante Bermúdez de la comuna de Don Bosco, mientras que el PRD
tiene esta posición reservada. Aún no sabemos si para el actual alcalde José Luis Fábrega, si para el actual diputado Héctor Brands o quién será la figura que va a representar al Partido Revolucionario en esta disputa interesante, o si se va a una negociación en alianzas. Recordemos también que el panameñismo, que ha estado en conversaciones con el Partido País, rompió en la posición de la alcaldía ese supuesto acuerdo que existía en donde Raúl Rodríguez sería el candidato y salió la figura del representante Bermúdez, en donde en ese lanzamiento de campaña también pudimos apreciar la participación del licenciado Álvarez, presidente de País. ¿Estaba de acuerdo con esa postulación? Al parecer sí, porque se encontraba presente. Entonces, este escenario político en donde los partidos más importantes por número de adherentes, Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático, mantienen un gran número de reservas, en donde Cambio Democrático todavía no conocemos cuál será el futuro de sus 14 diputados, de su bancada legislativa. ¿Se quedará el último año de gobierno sin la bancada? Mientras que Ricardo Lombana rechaza en un discurso la semana pasada de forma contundente a los partidos políticos. La pregunta hacia Ricardo Lombana sería, ¿rechaza usted al 56.7% de la población inscrita en los partidos políticos? Eso rompe un principio básico de los procesos electorales. Si yo voy a correr para algo, y no es mi caso, yo lo que necesito es sumar y multiplicar. En la política usted tiene que olvidarse de dos funciones aritméticas, dividir y restar. Usted tiene que multiplicar y sumar. Entonces, cuando usted comienza dividiendo y restando, usted está muerto. Y esto lleva, por ejemplo, a una cosa que el Tribunal Electoral y que aparece en Metro Libre advierten sobre encuestas no registradas. Las encuestas de opinión pública, todas las encuestas que usted haga, cuando yo hago una encuesta en un país, mido percepciones de un hecho que pasó desde cuando yo tomo la encuesta es para atrás. Y yo puedo, si tengo una serie de encuestas, puedo proyectar, porque veo la tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer eso, yo necesito tener encuestas con una muestra representativa de la población a la que yo quiero medir, pues. Las encuestas están reguladas por el Tribunal Electoral. No así los sondeos. Si yo hago un sondeo, es decir, si yo hago una llamada por teléfono y pongo usted votaría por Saray, por Blandón o por José Luis, seguro que va a ganar Saray 95%. La gente no vota por feo, pues. Pero eso no tiene ningún valor estadístico. No representa nada. Por eso se debe decir, y ellas no están reguladas. Los sondeos, todos los días nosotros hacemos sondeos de lo que hablamos, de lo que no hablamos, hacemos análisis cualitativos que son tan importantes cuando hay fraccionamiento como el cuantitativo. ¿Qué es el cuantitativo? El análisis estadístico a través de una encuesta. ¿Qué sucede? Que hay encuestas que se están publicando con el carácter de que son encuestas o sin decir si son o no encuestas o quién las pagas, y eso está regulado por la ley. Pero aquí el error es del Tribunal Electoral, que con este comunicado tampoco le aclara a la población si las encuestas que se están publicando en los medios de comunicación oficiales del país son avaladas por ellos o no. Además que esta es una respuesta tardía por parte del Tribunal Electoral, porque ya llevamos meses viendo encuestas en los distintos periódicos. Déjeme explicarlo, porque nosotros hemos trabajado con el Tribunal Electoral en el manejo de encuestas. El tribunal no avala encuestas. Yo, si quiero hacer una encuesta, yo tengo que someter mi empresa, todos los documentos de que yo voy a hacer encuestas nacionales y que la voy a hacer Pasarey, por ejemplo. Pineda, esa me paga a mí para que yo haga las encuestas. Y yo le doy al tribunal, y el tribunal, los resultados de mi encuesta, ese no es su problema. Pero cuando usted ve encuestas disímiles, es decir, que en el mismo escenario obtienen resultados diametralmente opuestos, usted debe hacer
lo que hago yo. O elimina candidatos, que eso es lo que han No, estado haciendo. Lo que hago es que no le paro bola. ¿Por qué? Porque en un proceso podrá haber diferencias en el margen de error, puede haber incluso un poco, pero cuando las diferencias son tan absolutas, uno se da cuenta que las campañas creen que las encuestas ganan elecciones. No hay que hacer ninguna encuesta en este país para saber que uno de los dirigentes políticos más populares en el país es Ricardo Martínez. ¿Qué encuesta tengo que hacer yo para hacer eso? Ingeniero, acá me preguntan que a la diferencia de encuestas y sondeos que se hacen en redes sociales, hay que ponerle esta palabra que dice no es un estudio científico. Debe serlo. Es más, la honestidad profesional me obliga a mí a decir, cuando yo estoy haciendo análisis, fíjese que yo uso la palabra, he hecho un análisis cualitativo. Cuando yo le analizo la economía, yo hago un análisis cuantitativo. ¿A qué me refiero? Yo hago un análisis de los números que producen las entidades que generan eso, corroborado con las entidades internacionales, con los analistas de riesgos internacionales, y lo corroboro con las estadísticas que se publican en el mundo. O sea, eso es un análisis cuantitativo. El análisis cualitativo es, por ejemplo, yo veo los eventos, miro la movilización, la capacidad de movilización, el discurso que se está dando, y puedo tener una apreciación cualitativa. Por eso que en estos momentos, por ejemplo, para mí un instrumento más importante de la campaña que se está dando en Panamá por los niveles de fragmentación que hay en la sociedad y en el mundo en general, son las encuestas cualitativas, los análisis cualitativos que se dan en las entrevistas de los grupos focales, porque ahí yo conozco el pensamiento en profundidad de los jóvenes, de las mujeres, cualitativamente hablando, y después lo comparo cuando haga encuestas cuantitativas. Pero ¿qué elementos me faltan en este momento? Terminadas las primarias de este año, que serán al 31 de julio, y terminado la selección de los que van a correr para candidatos presidenciales, Por independiente. y terminado el tracking o el seguimiento que le debo hacer a los distritos fundamentales, porque una cosa es una encuesta nacional y una cosa es llevar el detalle de cuáles son los candidatos que en la región se mueven, que tienen peso electoral hablando, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo hago eso, allá por noviembre, diciembre, yo voy a tener una idea más clara. ¿Por qué? Porque entre agosto y septiembre, se van a definir el paquete de alianzas Correcto. que se van a hacer. Y las postulaciones de las reservas. Y además de eso, claro, ahí tiene ustedes, aquí acaba todo. Si yo hago una postulación entre dos partidos grandes, y esos dos partidos grandes distribuyen las curules que se reservaron entre sus aliados, la movilización electoral, que es un factor importante en una campaña electoral, no cuenta nada más si yo tengo o no, los votos no llegan solos. Hay gente que piensa, en la capital la gente se mueve sola. Eso no pasa así. Usted tiene que tener su jurado, usted tiene que tener su logística, eso cuesta cuadros, usted necesita cuadros para tener esa. Entonces, además de eso, es allí donde realmente yo estoy midiendo quién es más popular, quién es más popular, no quién va a ganar. Es importante entonces que el Tribunal Electoral proceda con quien no cumple. Punto, y se acabó ya. Usted no puede publicar esto, ya hay que decirlo. Quien no cumple, no es que hay que cumplir, no. ¿Quién de los que está sacando no cumple? Eso es lo que tiene que decir. E inhabilitarlo, porque recordemos que estas empresas están obligadas a inscribirse, así como estamos los medios de comunicación, en el Tribunal Electoral. Y si no cumplimos con las reglas, deben ser inhabilitados. Y fíjese otro elemento importante que está pasando nuevo. Hay candidatos independientes, por ejemplo, hay una carrera estrecha. Ahora por el segundo. Por el segundo. Y cuando tengamos las oficinas, esto va a ser cabeza a cabeza, pero también hay otra alternativa que no teníamos antes. Hay un cuadro de una importancia en el PRD, que es Martín Torrijos, que corre por un partido pequeño y que y sabe perfectamente bien que tiene que hacer alianzas. Y tenemos que saber si lo logra hacer. Y están los partidos grandes que saben que las alianzas son fundamentales. Y están los partidos pequeños que saben que ellos pueden aportar 1 o 2% del voto de lo que venga. Entonces, creo que lo importante de esto
acuérdese de lo que decía mi abuela. Vísteme despacio, que voy a apuro. Mi abuela siempre era sabia en su pensamiento y me decía, no por mucho madrugar, amanece más temprano, hijo. Dice que en realidad nosotros vamos a ver el consolidado electoral, no solamente en lo presidencial, sino en todas las facciones. Allá por septiembre, cuando termine todo este proceso, sepamos quiénes son los independientes, quiénes van a esto y con qué alianzas hayan logrado. Sí. Es muy prematuro ahora estar haciendo predicciones en un mundo en donde las predicciones duran 1 o 2 semanas. Viene una avalancha de, mire lo que está pasando en este mundo. ¿Qué pasa si en los Estados Unidos se produce no acuerdos en el techo? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Y cómo eso va a afectar al elector? Se pone interesante, Saré, ingeniero, lo que estamos hablando de los independientes, porque Melitón Arrocha tiene 118.937 firmas y la profesora Maribel Gordón 112.383. Así que se pone bastante. Era lo que comentábamos la semana pasada, José Luis, que al subirse inmediatamente al tercer lugar, la disputa ya no era entre el licenciado Carreira y la profesora Gordón, sino entre la profesora Gordón y el ex diputado y ex embajador Melitón Arrocha. En un momento en que también le llega a los candidatos de libre postulación la decisión del Tribunal Electoral que pueden tomar el voto plancha para diputado. Otra de las acciones electorales que ha sido implementada en nuestro país hace muchos años, pero a los que los propios candidatos de libre postulación le han dicho que no. Lo usaron en las elecciones del 2019, se les habilita en la elección del 2024. ¿Se mantendrán con su discurso? ¿Rechazarán el voto plancha? ¿O traicionarán nuevamente su discurso? Recuerde que por la disposición que la propia Asamblea hizo en las reformas electorales, los candidatos, voy a hablar de estos candidatos, de los candidatos a lo que se llama la libre postulación. No es que son apolíticos o que no son, no, pues no. Reciben votos en una mayoría de los partidos políticos. Inicialmente las firmas son la cruzadas. firma, y la firma no es voto. Es más, no hay ninguna sanción para que un miembro de un partido, cualquiera que sea el partido, vote por uno de los que se llama libre postulación. De hecho, la mayoría de las firmas que están obteniendo provienen de los partidos políticos. Ellos van a votar por ellos, probablemente. La probabilidad es que no. Y si lo hace, será en un número muy bajo, 20, 30%. Sí. Entonces, cuando usted mira el número electoral de ellos, observen en las elecciones pasadas, los candidatos independientes, salvo el caso de Lomana, llegaban a 2, 3, 1%. Entonces, todas esas cosas son objetos. No trate de comparar la elección del 2024 con las pasadas elecciones, porque son totalmente diferentes, se dan en escenarios diametralmente opuestos. Bueno, son figuras completamente nuevas nuevas en esta disputa, en esta contienda, como es el expresidente Torrijos, que inició hace escasos 2 meses y medio, mientras que seguimos con la figura del expresidente Ricardo Martinelli, a quien los medios de comunicación, el sistema de justicia y los 2 últimos gobiernos le han hecho la campaña gratis. Hay que analizar ese tema. Esto es un tema digno de estudio para aquellos consultores políticos. ¿Cuál ha sido ese factor predominante para que el expresidente mantenga este nivel de popularidad y este nivel de intención de votos, según estas encuestas que hemos visto en los últimos meses en nuestro país? A esto también hay que sumarle, ingeniero, la decisión que tome los miembros de Cambio Democrático en las elecciones primarias para la candidatura presidente. Y que ahí estamos viendo el cuadro, Saray, mientras estás hablando la fecha. Que no solamente le permiten escoger su candidato a la presidencia de la República, sino es qué va a pasar a lo interno de este colectivo. Si llegase a ganar Yanibel Ábrego, ¿va a respetar Rómulo Rux las decisiones de ella? ¿Se van a adelantar? Porque recordemos que él sigue siendo el presidente del partido. ¿Qué va a pasar con las reservas? Debo aclarar que la directiva de Cambio Democrático no existe. Que sus elecciones son el 9 de julio. Sí, ya el periodo está vencido. Sí, pero legalmente sigue teniendo la tutela del partido. No sé si legalmente porque el subsidio está eliminado, no sé. Sí, eliminado. Él metió este partido en este berenjenal porque todos los partidos escogieron su dirección
el año pasado. Financieramente tienen las manos amarradas, manos y pies, pero legalmente sigue manteniendo la tutela del partido, por lo cual ha podido hacer las reservas, por lo cual ha nombrado a esta Junta Nacional de Elecciones del Partido Cambio Democrático, por lo cual ha decidido el calendario electoral. Entonces allí hay que ver cuál va a ser el papel a jugar mientras continúe con la presidencia del partido y no llame a estas elecciones internas, que recordemos es lo que debió suceder en el año 2022, que es el único partido que ha burlado el calendario electoral de nuestro país y que el Tribunal Electoral se lo ha permitido. Sarey, ingeniero, lo interrumpo porque están enviando un comunicado del Departamento de Comunicación de la Presidencia de la República. Es sobre un nuevo viaje que va a realizar el presidente Laurentino Cortizo en el día de hoy para su segunda evaluación médica. Ahí está, el mandatario será evaluado por especialistas del MD Anderson en Houston, Texas. Cortizo Cohen regresará a Panamá este miércoles 24. Dice que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, viaja a la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, para continuar el tratamiento médico establecido por los especialistas en el MD Anderson de esa ciudad. Esta es la segunda evaluación médica a la que se someterá el mandatario después de iniciar el tratamiento debido a la mielodisplasia de bajo riesgo diagnosticada por sus médicos en el mes de julio del año pasado. Cortizo Cohen se trasladará en el avión presidencial y regresará a Panamá este miércoles 24 para continuar con su agenda de trabajo. Esto es una buena noticia para el país, ingeniero y José Luis. En días pasados tuvo unas conversaciones con personas muy cercanas al presidente en donde nos hablaban de el optimismo que hay en torno a la salud del señor presidente Laurentino Cortizo, y lo puedes leer en el comunicado que dice es de bajo riesgo y se espera que en esta visita médica que tendrá, bueno, sale hoy del país, ya pueda regresar con mejores noticias, ya que él simplemente se encuentra en un tratamiento para manejar la enfermedad y no se convirtió en esta enfermedad de alto riesgo y terminal que todos los panameños temimos ocurriera cuando se nos dio esta noticia. Mis buenos deseos al presidente de la República. Bueno, yo quiero hacer eco de las palabras de Sarey. Laurentino Cortizo es un amigo mío. Sí. La primera cosa que le decía, antes que fuera presidente. Él y su esposa son amigos míos. Y le deseo lo mejor. Sé directamente por él que ha respondido muy bien al tratamiento. Pero estos son tratamientos que hay que darle seguimiento. Es importante este seguimiento que le va a dar el presidente y espero que todo le salga bien y sus exámenes le salga bien. Por bien del país. A nosotros nos interesa que le vaya bien, claro, que culmine su gestión como presidente bien, porque el manejo del país, tengo ya las cifras que mañana, si tenemos tiempo, vamos a hacer un análisis cuantitativo de la economía y del empleo. Saludos al presidente y espero que le vaya bien, pero no podíamos terminar este análisis de hoy, José Luis Sarey, si nosotros no hablamos de lo que va a pasar mañana. Mañana inicia el proceso judicial de News Business, es la audiencia, la audiencia que en primera instancia se hace sobre este caso. Hay 21 personas implicadas en este proceso. Nosotros vamos a tenerle la mejor información desde el tribunal y esperamos tener presencia física de los abogados para que todos nos ilustremos de cómo procede esto, los pro y contra de este proceso, y usted tenga en sus manos la información que necesita para que usted tome las decisiones que usted crea convenientes. La información técnica y no política, ingeniero, sí, porque eso es lo que el ciudadano tiene que aprender a discriminar al momento de recibir cualquier tipo de publicación. Y recuerde que un principio fundamental establecido en la Constitución de la República de Panamá, si no recuerdo mal, en el artículo 22 de la Constitución de los Derechos Individuales, hace que uno tenga que presentar siempre la presunción de inocencia o el estado de inocencia de quien va a un proceso. Nosotros no somos los que tenemos que catalogar la acción contra de la ley o a favor de la ley. No, eso lo hacen los tribunales y esperamos que lo hagan en el marco de la ley. Por eso vamos a tenerle una información técnica de lo que está pasando
e información de lo que está ocurriendo en vivo con nuestro equipo técnico, y aquí vamos a tocar ese tema, esperando que esto se desarrolle en el marco de la ley. Presunción de inocencia que se tiene que mantener Respetando hasta que la sentencia quede en firme, que es cuando se culminan todos los procesos de apelaciones, ingeniero y José Luis. Respetando el proceso y todo lo que allí se lleva.